Bienvenidos a La Voz de las Rosas, al audiolibro El juego de la vida y cómo jugarlo, de Florence Scovel Chin. Capítulo 6. Delegando la carga, impresionando al subconsciente. Cuando el hombre conoce sus propios poderes y el funcionamiento de su mente, su gran deseo es encontrar una manera fácil y rápida de impresionar al subconsciente con el bien, ya que el simple conocimiento intelectual de la verdad no traerá resultados. En mi propio caso, encontré que la manera más fácil es delegar la carga. Un metafísico lo explicó una vez de esta manera. Lo único que da peso a cualquier cosa en la naturaleza es la ley de la gravitación. Y si un canto rodado pudiera ser llevado a lo alto del planeta, no habría peso en ese canto rodado. Eso es lo que Jesucristo quiso decir cuando dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Él había superado la vibración del mundo y funcionaba en el reino de la cuarta dimensión, donde solo hay perfección, culminación, vida y alegría. Él dijo, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. También se nos dice, echa tu carga sobre el Señor. En el Salmo 55, muchos pasajes de la Biblia afirman que la batalla es de Dios, no del hombre, y que el hombre siempre debe quedarse quieto y ver la salvación del Señor. Esto indica que la mente superconsciente o el Cristo interior es el departamento que libra la batalla del hombre y lo libera de las cargas. Vemos, pues, que el hombre viola la ley si se lleva una carga. Y una carga es un pensamiento o condición adversa. Y este pensamiento o condición tiene su raíz en el subconsciente. Parece casi imposible avanzar dirigiendo el subconsciente desde la mente consciente o razonadora, ya que la mente razonadora, el intelecto, está limitada en sus concepciones y llenas de dudas y temores. ¿Qué científico es entonces arrojar la carga sobre la mente superconsciente o Cristo interior, donde se hace la luz o se disuelve en la nada? Una mujer que tiene una necesidad urgente de dinero delega la carga al Cristo interior. El superconsciente con la afirmación, hecho esta carga de carencia sobre el Cristo interior, entre paréntesis, y me libero para tener abundancia. La creencia en la carencia era su carga. Y al arrojarla sobre el superconsciente con su creencia en la abundancia, recibió una avalancha de suministros. Leemos el Cristo en ti, la esperanza de la gloria. A una de mis alumnas le habían regalado un nuevo piano, pero no había espacio para colocarlo en su estudio a menos que se deshiciera del viejo. Estaba confundida. Quería conservar el piano, pero no tenía dónde enviarlo y estaba desesperada porque el nuevo sería enviado inmediatamente. De hecho, ya estaba en camino. Fue entonces cuando decidió repetir y dijo, arrojo esta carga sobre el Cristo interior y me libero. Unos instantes después sonó su teléfono y una amiga le preguntó si podía alquilar su viejo piano, quitándolo de sus manos unos minutos antes de que llegara el nuevo. Conocí a una mujer cuya carga era el resentimiento, que empezó a repetir, arrojo esta carga de resentimiento al Cristo interior y me libero para ser amorosa, armoniosa y feliz. El superconsciente todopoderoso inundó el subconsciente con amor y toda su vida cambió. Durante años el resentimiento la había mantenido de un estado de tormento y había aprisionado su alma, la mente subconsciente. La afirmación debe hacerse una y otra vez, a veces durante horas, en silencio o de forma audible, con tranquilidad y con determinación. A menudo lo he comparado con dar cuerda a un antiguo reloj. Debemos darnos cuerda con palabras habladas. He notado que al delegar la carga, uno parece ver con claridad. Es imposible tener una visión clara mientras se está en la agonía de la mente carnal.
Las dudas y el miedo envenenan la mente y el cuerpo. La imaginación se desboca trayendo el desastre y la enfermedad. La visión se aclara al repetir constantemente la afirmación: arrojo esta carga al Cristo interior y me libero. Con ella llega un sentimiento de alivio y tarde o temprano llega la manifestación del bien, ya sea salud, felicidad o suministro. Una de mis alumnas me pidió que le explicara la frase: la oscuridad siempre es peor antes del amanecer. Me referí en un capítulo anterior al hecho de que todo parece empeorar antes de la gran manifestación y una profunda depresión nubla la conciencia. Significa que el subconsciente surgen dudas y los miedos de siempre. Estos viejos abandonos del subconsciente suben a la superficie para ser apagados. Es entonces cuando el hombre debe batir sus tambores como Josafat y dar gracias porque se ha salvado aunque parezca estar rodeado por el enemigo, entre paréntesis, la situación de carencia o enfermedad. El estudiante preguntó cuánto tiempo debía uno permanecer en la oscuridad, a lo que le respondí que debía ser hasta que uno pudiera ver a través de ella. Y cuando uno delega la carga, lo puede lograr. La fe activa es esencial para impresionar al subconsciente. La fe sin obras está muerta. Y en estos capítulos me he esforzado por poner de manifiesto este punto. Jesucristo mostró una fe activa cuando le ordenó a la multitud que se sentara en el suelo antes de dar gracias por los panes y los peces. Daré otro ejemplo que muestra lo necesario que es este paso. De hecho, la fe activa es el puente por el que el hombre pasa a su tierra prometida. Una mujer se había separado de su marido, al que amaba profundamente, por un malentendido. Él rechazó todas las ofertas de reconciliación y no quiso comunicarse con ella de ninguna manera. Al llegar al conocimiento de la ley espiritual, ella negó la apariencia de la separación e hizo la declaración de que no existe separación en la mente divina y por lo tanto no podía estar separada del amor y la compañía que eran suyos por derecho divino. Demostró una fe activa, disponiendo un lugar para él en la mesa todos los días, impresionando así al subconsciente con una imagen de su regreso. Pasó más de un año, pero ella nunca vaciló y un día él finalmente volvió. El subconsciente se impresiona a menudo a través de la música. Tiene una cualidad de cuarta dimensión y libera al alma de su encierro. Hace que las cosas maravillosas parezcan posibles y fáciles de realizar. Tengo una amiga que usa su viejo tocadiscos diariamente para este propósito. La pone en perfecta armonía y libera la imaginación. Otra mujer suele bailar mientras hace sus afirmaciones. El ritmo y la armonía de la música y el movimiento llevan sus palabras con tremendo poder. El estudiante también debe recordar el no desperdiciar las pequeñas señales, invariablemente antes de una manifestación. Llegarán ciertas señales antes de que Colón llegara a América. Vio pájaros y ramitas que le indicaban que la tierra estaba cerca. Lo mismo ocurre con una demostración, pero a menudo el estudiante la confunde con la propia imaginación y se decepciona. Una mujer había manifestado una vajilla. Poco después, una amiga le regaló un plato viejo y agrietado y vino a verme para confesar que estaba decepcionada. Había pedido una vajilla y lo único que tenía ahora era un plato casi roto. Yo le contesté que el plato era simplemente la primera señal que le demostraba que la vajilla estaba por llegar. Y le sugerí que lo viera como los pájaros y las ramas que había visto Colón. Sus platos nuevos no tardaron en llegar. Hacer creer continuamente impresiona al subconsciente. Si uno imagina creyendo que es rico e imagina creyendo que tiene éxito, cosechará a su debido tiempo. Los niños siempre están imaginando. Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por ejemplo, sé de una mujer que era muy pobre, pero nadie lograba hacer que se sintiera pobre. Ganaba una pequeña cantidad de dinero gracias a unos amigos ricos que le recordaban
constantemente su pobreza y sugerían que tuviera cuidado y ahorrara. A pesar de sus advertencias, se gastaba todo lo que ganaba en un sombrero o le hacía un regalo a alguien y se encontraba en un estado de ánimo exultante. Sus pensamientos se centraban siempre en la ropa bonita, los anillos y demás accesorios, pero sin envidiar a los demás. Vivía en el mundo de lo maravilloso y solo las riquezas le parecían reales. Al poco tiempo, se casó con un hombre rico y los anillos y las demás cosas lujosas se hicieron visibles. No sé si el hombre era su selección divina, pero la opulencia tenía que manifestarse en su vida, ya que ella solo se había imaginado en opulencia. No habrá paz ni felicidad para el hombre hasta que haya borrado todo el miedo del subconsciente. El miedo es una energía mal dirigida y debe ser transmutada en fe. Jesucristo dijo, ¿por qué tenéis miedo, oh vosotros de poca fe? Todo es posible para el que cree. Mis alumnos me preguntan muy a menudo cómo pueden librarse del miedo y les respondo que la mejor forma es acercarse a lo que les da miedo. El león toma su fiereza de tu miedo. Acércate al león y desaparecerá. Huye y él correrá detrás de ti. En capítulos anteriores he mostrado cómo el león de la carencia desaparecía cuando el individuo gastaba el dinero sin miedo, mostrando fe en que Dios era su suministro y por lo tanto era infalible. Mis alumnos han salido de la esclavitud de la pobreza y ahora, después de perder todo el miedo a dejar salir el dinero, están abundantemente abastecidos. El subconsciente está impresionado con la verdad de que Dios es el dador y el don. Por lo tanto, como uno es con el dador, es uno con el don. Esta es una declaración espléndida. Ahora agradezco a Dios, el dador, por Dios, el regalo. Durante mucho tiempo el hombre se ha separado de su bien y de su suministro a través de pensamientos de separación y carencia. A veces se necesita dinamita para desalojar esas falsas ideas del subconsciente. A veces la dinamita es tan solo una situación. En el ejemplo anterior, vemos cómo el individuo se liberó de su esclavitud mostrando intrepidez. El hombre debe vigilarse a sí mismo cada hora para detectar si su motivo de acción es el miedo o la fe. Escoged hoy a quién serviremos, al miedo o a la fe. Tal vez el miedo de uno sea la personalidad. Entonces, no hay que evitar a las personas a quienes tememos. Hay que estar dispuesto a encontrarlas alegremente y ellas resultarán ser eslabones de otro en la cadena de nuestro bien o desaparecerán armoniosamente de nuestro camino. Tal vez el miedo sea la enfermedad o a los gérmenes. En este caso, uno debería permanecer sin miedo y sin molestias en una situación cargada de gérmenes y sí sería inmune. Uno solo puede contraer gérmenes mientras vibra al mismo ritmo que el germen, y el miedo arrastra al hombre al nivel vibracional del germen. Por supuesto, el germen cargado de enfermedades es el producto de la mente carnal. Como todo pensamiento, debe objetivar. Los gérmenes no existen en el superconsciente o la mente divina. Por lo tanto, son el producto de la vana imaginación del hombre. La liberación del hombre llegará en un abrir y cerrar de ojos, cuando se dé cuenta de que no hay poder en el mal. El mundo material se desvanecerá y el mundo de la cuarta dimensión, el mundo de lo maravilloso, entrará en manifestación. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas ya han pasado. Final del capítulo 6. Nos encontramos en el capítulo 7 del juego de la vida y cómo jugarlo de Florence Scovel Chin en La Voz de las Rosas.